Pata, Bueno, buenas tardes, buenas noches. Son 6:30 y es de noche. Hoy a las 7 de la mañana y ya de noche. O sea que el día dura poco. Hay que aprovechar la luz del día. Vamos a ver, ¿cómo lo explicamos? Vamos a tocar un tema que envuelve a toda la sociedad en la cual convivimos. Envuelve a todo ser humano que usted y yo conocemos. Es un tema que, sea o no sea cristiano, nos afecta. ¿Bien? El tema o el título de estudio de hoy se llama El sufrimiento del dolor invisible. El sufrimiento del dolor invisible. Vamos primero a dar el significado a cada una de estas palabras para que tengamos el mismo eje de estudio, para que sepamos a qué llamamos sufrimiento, a qué llamamos dolor, y para identificar juntos a lo que apuntamos en el día de hoy a aprender. Pero antes de eso, vamos a orar para que Dios prepare nuestros corazones para escuchar la palabra y para que salgamos edificados. Tanto la gente que nos mira de internet, como la gente que está acá, como las personas que pueden escuchar afuera. Sea cual sea el motivo, que la gente que escuche el mensaje de hoy pueda salir edificado con la palabra de Dios. Así que oramos. Señor, gracias por esta tarde, Señor. Mi inutilidad para transmitir tu voz es completa, por eso necesito que tu Espíritu Santo gobierne mis pensamientos y mi corazón y mueva mis labios, Señor, para que en esta noche todos juntos salgamos escuchando tu voz y no voz humana, ni razonamiento humano, ni nada que sea relacionado a lo terrenal, sino que seamos elevados a lo espiritual, a aquello que no se ve, a aquello que es necesario día tras día, y modificando que es nuestro corazón, nuestra alma, el espíritu, Señor. Y pedimos que esta noche tú hables por medio de tu palabra, no por medio de filosofía, sino tu misma palabra, transformando nuestros corazones. En nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, y lo que hice fue buscar significados que encajen en lo que yo quería transmitir. Así que busqué el significado del sufrimiento y habla que es una sensación motivada por cualquier condición que someta al sistema nervioso a un desgaste. Es una sensación motivada por cualquier condición que someta a un sistema nervioso al desgaste. O sea que podemos entender que el propósito o la finalidad del sufrimiento es desgaste. El sufrimiento va desgastando. Ahora, estoy sufriendo de dolor. ¿Escucharon esa frase? ¿O la nombró alguna vez? Estoy sufriendo de dolor. O sea que estamos diciendo que sufrimiento y dolor son palabras diferentes. Entonces, hablamos que el sufrimiento es una sensación. El sufrimiento puede ser por causas físicas o causas emocionales. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en esta tarde es centrarnos en lo que no se ve, no en lo físico, sino en sufrimiento emocional. Siempre es consciente el sufrimiento, eso es importante saberlo. No existe un sufrimiento sin conciencia, o sea que somos conscientes cuando estamos sufriendo. Y no se puede hablar de sufrimiento inconsciente, como tampoco se puede hablar de sentimientos o sensaciones inconscientes. Toda sensación es consciente, por eso se llama sensación. Es percibida por alguna de nuestros sentimientos o sentidos. No puedo decir que algo me duele si no siento que me duela. Entonces el sufrimiento es algo que apunta a la sensibilidad del ser humano. Ahora voy a saltear algunas cosas. Vamos a hablar de lo que es el dolor. Así como dijimos que el sufrimiento es una sensación motivada por cualquier situación que lleve a nuestro sistema nervioso al desgaste, tenemos que decir que el dolor es una experiencia sensorial y emocional subjetiva. ¿Qué significa subjetivo? Que es tomado por cada uno de maneras diferentes. A algunos les duele que le hagan un chiste con su cuerpo y a otros no le afecta. El dolor es distinto. Entonces es una experiencia sensorial. ¿Cómo lo experimento? Quizás yo a mi hermana, le voy a comentar, yo soy muy bruto. Mi hermana tiene 2 hermanos, lamentablemente, así que me salió media así fogoneada por la brutez nuestra. Somos grandes, manos grandes. Entonces yo a mi hermana, ¿cómo andás? Y le choco la espalda y ella lo toma como algo natural. Pero si yo a mi esposa la saludo como saluda a mi hermana,
va a sentirse dolorida, porque no está acostumbrada a la brutez mía. Yo he tenido que aprender a acariciar a mi esposa, a abrazarla de la manera que ella se sentía cuidada y amada. Porque en mi sentimiento y en mi deseo de querer cuidarla, quizá la hacía mal, porque amamos de manera diferente. Hay diferentes tipos de amor. Hay un amor que es, yo digo, más suave, y otro que yo soy bruto. De naturaleza soy bruto. No puedo hacer nada con las manos, se rompen cosas chiquitas, se me rompen en la mano porque soy bruto. Y hay otros que no, que son más sensibles, es todo a un grado bajo. En cambio, lo que quiero ya decir es que la experiencia sensorial y emocional es personal de cada uno. Por eso hay cosas que para vos no pueden ser dolorosas y para otra persona sí pueden ser dolorosas e hirientes. Para que consideremos a la hora de estudiar que hay cosas que quizás para vos, subjetivamente, no, ¿esto cómo le puede doler que yo le diga esto? Sí, es la verdad. Pero quizás a la otra persona sí le está doliendo lo que le está diciendo o la forma que le está diciendo. Por eso hay que considerar al prójimo a la hora de transmitir una idea, un concepto. Generalmente desagradable, se dice que el dolor es desagradable, es cierto, y que pueden experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un sistema nervioso central. Es una experiencia asociada a una lesión tisular o expresada como si ésta existiera. Lo que quiero ya decir es sufrimiento, sensación, y dolor, experiencia. ¿Bien? ¿Podemos estar sufriendo el sufrimiento del dolor invisible? Sí, porque el sufrimiento es lo que siento y el dolor es lo que provoca ese sufrimiento. ¿Y por qué hablo de lo invisible? Porque hoy nos vamos a centrar en el sufrimiento del dolor invisible. No un dolor físico. Me lastimé con la puerta, me dieron un golpe, choqué con el auto, me operaron y estoy dolorido. No es ese tipo de dolor al cual hoy nos vamos a referir, sino a un sufrimiento y un dolor interno, que viene de la parte psíquica del ser humano, sensitiva y que es subjetivo. Y usted dice, ¿pero la Biblia habla de esto? Por supuesto que la Biblia habla de esto. Habla del sufrimiento interno, de heridas que quizás están en su corazón, que no se ven pero que le llevan a dolerse, de situaciones en las cuales usted se siente dolida al punto de que puede enfermarse por ese dolor que no se ve. Y no es que usted se lastimó con la puerta, no es que chocó, sino que esa enfermedad es producto de un sufrimiento, de una sensación y una experiencia interna que se manifiesta en lo interno, en lo externo. Muchas enfermedades se llaman psicosomáticas. ¿Saben lo que significa? Se somatiza en el exterior algo que ocurre en el interior, se hace visible. Por ejemplo, el asma. Yo viví situaciones en mi vida que producían en mí un estado de falta de respiración. Entonces mi manera de manifestar visiblemente lo que aparecía en mi interior era esa. Gracias a Dios lo pude superar. Le pegué a todos los que me hacían mal. No hice eso. Pero sí pude canalizar ese sufrimiento. Bien, vamos a leer Job capítulo 2, versículo 13. Job capítulo 2, versículo 13. El dolor aparece, esa palabra dolor, en 68 versículos de la Biblia. Pero vamos a ver esta situación de Job. Agarré a Job y tomé este versículo porque todos conocemos la historia de Job. Un tipo que sufrió, y no sufrió primeramente en carne propia, sino que sufrió la pérdida de bienes, la pérdida de sus hijos, y de la noche a la mañana todo se tornó en una vuelta negativa para su vida. Y dice que se sentaron los amigos de Job con Job en la tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Job estaba sufriendo y me llama la atención que se sentaron con él y ninguno le hablaba palabra. Lo mejor que hicieron los amigos de Job fueron esos 7 días, porque cuando se pusieron a hablar empezaron a embarrarla. Pero esos 7 días de silencio fueron una compañía en el dolor de la otra persona. Y viene a mi mente el pasaje: reír con los que ríen y llorar con los que lloran. A veces en el dolor de la otra persona simplemente deberíamos estar como hijos de Dios. Solo estar. Y no sé qué decirle, estar. Solo estar. Ahora, vemos que el dolor de Job era muy grande.
Pero el dolor de Job no estaba en lo exterior solamente, sino en el interior de Job. Había perdido a sus hijos. Ese dolor no se explica con algo físico, es algo netamente sensorio y sensible. ¿Qué quiero decir con esto? Que se percibe subjetivamente por cada uno. Hay gente que siente dolor y lo manifiesta con una cara fría y una situación fría. Hay otra gente que siente un sufrimiento, un dolor interno y lo manifiesta en el llanto. Hay otra gente que se alegra y potencia la alegría como si nada pasara. Todos manifestamos el dolor de maneras diferentes. Pero fíjense, Proverbios capítulo 15, versículo 13. Proverbios 15, versículo 13. Habla de dos estados del hombre. Y digo estados porque a eso se refiere. Dice el corazón alegre, algo que no se ve el corazón alegre. No es el dibujito del corazón con la sonrisita, sino que es nuestro interior alegre. ¿Qué hace? Hermosea el rostro. ¿Nunca le pasó que está muy feliz y que no hace falta que usted diga que está feliz para que la otra persona diga ¿qué te pasó que estás? Se te nota feliz, se te nota bien. ¿Qué te pasó? Algo tenés y estoy alegre, estoy contento. Por lo tanto, esto nos da pie a la premisa de que lo que ocurre en el interior se manifiesta en el exterior. Todo aquello que ocurre en un lugar invisible que no se ve es manifestado en el exterior. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Yo soy feo de naturaleza, pero yo a veces estoy alegre, pero no es imposible tampoco la alegría. Mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. El dolor del corazón. Y no habla de algo cardíaco. Habla del corazón como la esencia de la persona. Dice que el dolor del corazón, el espíritu, se abate, se rinde. Depresión, tristeza, angustia, quizás palabras que no solamente haya escuchado, sino que haya vivido en su experiencia de vida. La soledad de perder a ese ser querido, a esa persona amada. Vamos a leer Jeremías capítulo 8, versículo 18. Vamos a ver varios versículos. Tengo tiempo. Prometo 7 y 5 terminar el primer punto. No, terminamos. 7 y 5, 7 y 10 estamos terminando. Intente no mirar el reloj y concentrarse en lo que Dios nos quiere decir. Jeremías capítulo 8, versículo 18 dice: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. A causa de mi fuerte dolor, esa experiencia sensorial y emocional, personal, mi corazón desfallece en mí. ¿Saben que hay un estudio de los bebés abandonados cuando recién nacen? ¿Saben qué pasa con muchos de esos bebés que son abandonados? Mueren. Usted lo puede encontrar justo a tiempo, lo puede alimentar, lo puede poner cobijado en un lugar cálido, pero se mueren. El bebé siente ese dolor, esa angustia de la falta de la mamá, y ese bebé muere de dolor. Siente, hay estudios hechos de estos niños, no que mueren solamente por los signos vitales, sino que hay un deseo de ganas de no vivir. ¿O no conoce gente que no tiene ganas de vivir por lo que pasa? Y se nota en su cara, en sus enfermedades, en su manera de ver la vida, casi depresiva, sin poder andar, cansada. Sus signos vitales son básicos. La enfermedad empieza a ganar a la salud y esa persona empieza a morir. El corazón desfallece en mí, dice Jeremías. El profeta estaba sufriendo, ¿saben por qué? Por el pueblo. No es que le estaban pegando ni nada. Él veía al pueblo, a su pueblo sufrir. Y por más que algunos erróneamente dicen el profeta llorón, yo digo que ese hombre es un profeta de Dios. Porque ese hombre sentía al pueblo de Dios. Y así deberíamos sentirnos cuando vemos personas, hijos de Dios, que están en la misma situación. Doloridos. Cuando vemos una persona que no está bien, sentirnos mal por esa persona, al punto de esa sensación interna que nos debe producir
ver un cristiano que se aparta, o un cristiano que vive lejos de Dios, o un ser amado que está sin Cristo. Ahora, la Biblia también habla de sufrimiento físico. Así que vamos a hablar de los diferentes tipos de sufrimientos y dolores, y vamos a poder conceptuar qué piensa la palabra de Dios en cuanto al sufrimiento. Vamos a Juan 16, 21. Y quiero hacer hincapié en este pasaje para explicar lo que no quiero decir en esta tarde. De ninguna manera quiero decir que el sufrimiento debe cesar en nosotros, que el dolor tiene que desaparecer porque es mal testimonio. No estoy hablando de eso. Si no, fíjense lo que dice Juan 16, 21. La mujer, cuando da luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. La mujer, cuando da luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Tiene dolor, sufre el dolor, porque era la hora del dolor, pero después que ha dado a luz al niño, cesa el dolor y dice que no se acuerda de la angustia por el gozo que es ver a su hijo nacido. Ese niño, esa nueva vida, produce tal gozo que opaca el dolor sufrido anteriormente. Ahora, en los dolores internos no están así. No funciona como que me duele el dedo y se me cura y se me va. Es cuestión de tiempo. No es cuestión de tiempo el sufrimiento interno. No es que hay que dejarlo estar, en algún momento se va a escapar y yo me voy a olvidar y ya. No funciona así. El dolor físico puede ser que una herida sane. Es posible que a un golpe se le vaya la gravedad o la potencialidad de ese dolor. Pero en el sufrimiento interno, en el sufrimiento sensible, en el dolor sensible, no es que es cuestión de tiempo. Ya se va a ir. Le puedo asegurar que hay gente que pasa años y pasa toda una vida sufriendo por lo mismo. Y años, no 5, 10, 40, 50, 60 años sufriendo por lo mismo, y esa herida no cicatriza, esa herida no sana. Por lo tanto, estoy diciendo que si hay un sufrimiento, un dolor interno, no estoy juzgándole por eso. Por el contrario, le estoy animando a que podamos juntos, por medio de la luz de la palabra de Dios, ver cómo salir de ese dolor. Porque ese dolor permanece hasta que algo suceda. Y lo que sucede no es cuestión de tiempo, no es cronológico, sino es una decisión personal y espiritual para que ese dolor cese. Ese sufrimiento acabe. Les cuento, ayer se me rompió una puerta, el vidrio de una puerta, y justo a la noche yo estaba caminando y me clavé una astillita. La tengo la astillita, la tengo en el pie, está en un costadito. Y me va a doler. Y yo dije, no, en algún momento se va a ir. Entonces mi papá me miró, mi viejo, mi vieja me dijo, hasta que no te cortes porque se metió adentro y la saques, te va a seguir doliendo. Es así, te va a doler hasta que la saques. Y me quedó ese ejemplo como anillo al dedo para este tema. Hasta que no saquemos eso que produce sufrimiento y dolor, mujer virtuosa, ¿quién la hallará, no? Yo la encontré. Gracias, mi amor. Hasta que no saquemos eso que produce dolor y sufrimiento en nosotros, no se va a ir el sufrimiento. No es cuestión de tiempo. Vamos a hablar del sufrimiento emocional y espiritual, como ya reiteré varias veces. Y el primer caso de sufrimiento que nos puede ocasionar sufrimiento y dolor son los amados, las personas que amamos y están perdidas, sin Cristo. Vamos a ir a Proverbios capítulo 19, versículo 13. Proverbios 19, versículo 13. Proverbios 19, versículo 13 dice: dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Si hay algo doloroso
es un hijo necio. Pregúntenselo a las mamás que están aquí. ¿Saben que es un hijo necio, un hijo rebelde? Un hijo que no quiere escuchar el consejo. O nunca lloró por su hijo. Imagino que todos en algún punto han sufrido por ver a su hijo mal o que está desviado. Y luego continúa, gotera continua, las contiendas de la mujer. Casate con una mujer que se guíe por las emociones, y a vos te digo marido, futuro esposo, gotera continua. Tac, 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 viceversa, Mujer, casate con un hombre que no sea espiritual y se guíe por las emociones, y contienda continua. Tac, tac. Para ambos lados va la cuestión. Gotera continua, dice, las contiendas de la mujer. También las peleas en el matrimonio cansan, desgastan, te llevan a la infelicidad. No tener una mujer que te apoya en la voluntad de Dios, no tener un hombre que te apoya en la voluntad de Dios, eso cansa, desgasta. El dolor por los amados que se van perdiendo. Pablo dice, no lo busquen. Romanos capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Fíjense lo que siente Pablo por sus amados, por sus parientes. De la carne está hablando, no hermanos en Cristo. Romanos capítulo 9, versículo 1. Dice, te digo verdad en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseaba yo mismo ser un anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. O no desea con todo el corazón ver a su hijo, su hija, su esposo, su esposa, su familia llegar a Cristo. No le produce dolor que esa gente se pierda sin Cristo. No le produce dolor ver personas que murieron sin Cristo. Abuela, abuelo, papá, mamá. Una triste realidad de saber que esa gente que se muere sin Cristo tiene un destino asegurado y no es el cielo. Es duro, No quiero pensar así, quiero pensar que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor, por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gente que se muere sin creer en Jesucristo como Salvador. Es fuertísimo este pasaje y es fuertísima la realidad. Ver a mi abuela morirse sin conocer de Cristo cuando tantas veces le hablé. Y genera dolor, por supuesto genera dolor. Y sufrís porque sabés que la muerte está a la vuelta de la esquina. Uno no sabe cuándo es el día y la hora de cada uno. Y hay gente que se está muriendo sin Cristo y yo a esa gente la amo. Y me genera sufrimiento ver personas que saben que Jesucristo es la verdad y no la viven. Escucharon tantas veces el Evangelio y tantos mensajes de la palabra de Dios y viven lejos de Dios. Y nos genera dolor, sufrimiento. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mirá cómo vivía Pablo en el ministerio. Dolores de parto sufría en comparación a lo que estaba sufriendo para que Cristo sea formado en ellos. Así deberíamos vivir la vida cristiana. Con pasión por las personas y con compasión por las personas que están sin Cristo. Y por aquellos que andan débiles, por aquellos que andan cabizbajos, por aquellos que andan mal. Y quizás usted es uno de ellos. Quizás yo soy uno de ellos. De los que está sufriendo y que nadie lo ve. Nadie ve que estoy sufriendo, pero yo estoy sufriendo. Yo estoy sufriendo mucho, mi corazón está dolido. Y le creo porque es algo que vivimos y pasamos todos. Hermanos, déjenme leerle un pasaje de aliento. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Estamos hablando del sufrimiento que genera
a aquella gente que amamos y que está perdida. Fíjense lo que dice. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. A veces lloramos a aquellos que están con Cristo, y lloramos toda la vida a aquellos que ya son salvos. No lloremos por los que son salvos, lloremos por los que no están con Cristo. Los que son salvos están en la eternidad, y va a llegar un día que vamos a estar con ellos, y lo vamos a ver en el cielo, y vamos a disfrutar una eternidad con ellos y con Cristo. Pero hay gente que se está muriendo sin Cristo, por eso debemos llorar. Voy a veces a velorios cristianos y está bien, es un sufrimiento por una pérdida, pero está con Cristo esa persona. Hay alegría porque esa persona se fue con Cristo. Ahora, qué tristeza debería haber en nosotros cuando hay una persona conocida, amada, y vamos a su velorio y se va sin Cristo. Ahí nos debería agarrar dolor, y eso debería ser una motivación para salir y anunciar el Evangelio a toda criatura. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 37. El sufrimiento. Hechos 20, 37. Primero por los amados que se pierden, y segundo por los amados que ya no están. Gente amada que ya no está, y no es que no está porque muere, no está porque la tenemos lejos. Y entonces sufrimos porque está lejos nuestro. Sufrimos porque se fue. Sufrimos porque ya no la vemos como la veíamos antes. Esas mamás con los hijos, esas abuelas con los nietos o viceversa. Y sufrimos porque no están con nosotros. Y dice que entonces hubo un gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y la acompañaban hasta la parada del colectivo, hasta el barco. La acompañaban hasta la terminal, llorando y diciendo: te vas. Ese sufrimiento, ese dolor de personas que ya no vemos, es real. O no extraña a personas que ama. Yo extraño un montón de personas que amo, que hace tanto que no las veo. Están vivas por allí, repartidas en el mundo, amigos míos, pero ya no están. Sufrimientos que vivimos, y la Biblia habla de ello. Fíjense, dice que le besaban y estaban dolidos en gran manera porque Pablo les dijo: no me van a ver más. No porque estaba enojado, sino porque Pablo tenía un propósito. Así que guarda mamá o papá con atarse al hijo, a la hija, ¿no? Porque va a llegar un momento que ese hijo, esa hija tiene que ir en busca del propósito de Dios. A uno que está presente se le fueron bastante rápido, de golpe, ambas. Ahí está Alejandro, las dos hijas se casaron, se fueron, ya no están. Las veo, obviamente, pero no es lo mismo, sabemos que no es lo mismo. Y me pasa con mi hijo, que yo me voy en un día y no veo la hora de estar con él, y me llega a doler. Usted dice: no, sos un exagerado. Me duele no ver a mi hijo, y si por algún motivo no llego a verlo a él porque tengo que ir a cursar, me pongo mal, y me duele, sufro, porque hace mucho que no veo a mi hijo. Y que si a usted le pasa lo mismo, son sufrimientos humanos que no se ven, y son bíblicos, lo estamos viendo en la Biblia. Vamos a ir a Salmos capítulo 6, versículo 6. Vamos, que estamos a tiempo. Si nos apuramos con la búsqueda, vamos bien. Salmos capítulo 6, versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Mirá cómo escribe el salmista, ¿eh? Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Riega su cama con sus lágrimas. Pablo, aquí el salmista estaba pasando un tiempo difícil, un tiempo de prueba. Y los tiempos de prueba a veces sufrimos. Y a veces es necesario sufrir. Saben que cuando yo me lastimaba, yo iba a jugar al fútbol a la plaza y obviamente no hay pasto en la plaza, o no había pasto en ese momento,
cuando te tirabas al suelo te raspabas todo. Entonces se me hacía cascarita, pero no quedaba infectada. Entonces mi mamá dice, vas a sufrir, pero es para tu bien. Entonces agarraba un cepillo y para limpiar la herida, y yo mordía una toalla, pero había que limpiar. Y a veces Dios nos pone en pruebas sufridas para limpiar, para sacar lo que está infectado, para dejar limpio la herida. Pero otras veces Dios permite que gente que amamos sea la gente que nos angustia. Gente que amamos sea la gente que nos lleva a angustiarnos. Papá, mamá, hijo, hija, hermana, hermano, amigo. Ese amigo que le diste tanto y te trató tan mal. Ese hijo o esa hija que le diste tanto y te respondió de una forma desagradecida. Esa mamá que vos hiciste algo tan valioso y ella todo el tiempo te reprocha. O cualquiera fuera la situación. Y te angustia. Te angustia. Son tiempos de angustia. Hijos que no le hablan a la mamá, o no conoce casos así, o hijas que no le hablan a la mamá o al papá, o papás que no se hablan, hombre y mujer que no se hablan entre ellos, o entre hermanos que ni siquiera se dirigen la palabra. Eso debería dolernos, debería hacernos sufrir, angustiarnos. Y quizás es la situación que le está pasando a usted. Sus ojos están gastados de sufrir. Llamativo, versículo 7 del capítulo 6. Subráyelo porque ese pasaje es clave. Luego léanlo a continuación porque ahí viene el refrigerio. Pero dice, mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Así vivía el salmista este tiempo de prueba. Ahora, en todo lo que estamos diciendo, ¿dónde está la esperanza? Porque hasta ahora estamos hablando de sufrimiento, de dolor, de angustia, que es real, que existe, que es verdad, que está en nosotros, que no la podemos sacar con cuestión de tiempo, sino que hay que tomar una decisión. Necesitamos un especialista que nos ayude a sanar esa herida. Y aquí viene el ejemplo, aquí viene el consuelo, aquí viene la esperanza. Y cuando leemos este salmo, este pasaje que vamos a leer a continuación, entendiendo todo lo que vimos hasta ahora, vamos a decir, ¿cuánto me falta? Vamos a Isaías capítulo 53. Ya lo conozco, el pasaje que habla de Jesucristo. Sí, ese pasaje, Isaías capítulo 53. Pero cuando lo leamos, entendamos que nosotros pasamos por alguna de estas situaciones. Pasamos por alguna de estas situaciones y vemos en primera instancia en Isaías 53, versículo 3, que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Quiere decir que era experimentado, pasó por la experiencia del quebranto y como que escondimos de él nuestra presencia, el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El abandono. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Jesús pasó por el abandono. Jesús fue abandonado por todos nosotros. Le abandonamos, le despreciamos, le desechamos, le menospreciamos, nos escondimos de él. El pasaje sigue. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Saben qué está diciendo esto? Él sufrió, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Y nosotros qué hicimos? Dijimos, gracias, lo hiciste por mí. No, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vos con Dios. Yo no tengo nada que ver. Es Jesús con Dios. Dios y Jesús, yo en eso no tengo nada que ver. Déjame decirte que él dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él sufrió desagradecimiento, somos unos desagradecidos, le abandonamos, fuimos desagradecidos y somos desagradecidos con la persona de Jesucristo. Todos nosotros fuimos así y somos así en gran medida.
Dice que, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fuimos injustos con él. Lo justo hubiese sido que usted y yo estemos en aquella cruz, pero allí estaba Jesús pagando el precio y llevando el pecado de todos nosotros. Versículo 7, angustiado él. Fíjese si no sufrió Jesucristo. Y no le hablo de los clavos, no le hablo de la corona de espinas, no le hablo de la lanza en su costado, le estoy hablando de dolores internos. Estaba afligido, Jesús lloró con lágrimas, Jesús había sido abandonado. Señor, Padre, ¿por qué me abandonas? Él sufrió abandono, desprecio por nuestra culpa. Somos culpables del sufrimiento de Jesucristo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Jamás dijo, esto es injusto. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca. Dígame si hay alguien más especialista para tratar con nuestra angustia que este ser maravilloso. ¿Hay alguien que haya sufrido más que este ser? Yo no lo creo. Él pasó todas. Él las pasó todas. Angustiado, abandonado, sufrido, herido injustamente, crucificado injustamente. Pero él tenía un propósito, usted y yo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que hay mucha gente que dice, no me interesa. A mí no me interesa eso. Y Jesús lo hizo todo. ¿No se sintió alguna vez despreciado? Imagínese, él poniendo su vida injustamente por usted. Y usted y yo le decimos, no me interesa. No me interesa. Hermanos, si hay alguien en esta noche que le puede entender lo que hay en su corazón, esa persona tiene nombre. Y es Jesucristo. Es Emmanuel. Ese es el Jesús de Nazaret. Solo Él y solamente Él puede entender lo que está sufriendo. Porque Él es experimentado en quebranto. Yo puedo entender algo. Alguno de aquí puede entender algo más que yo. Porque habrá estudiado algo que se centra en la parte sensible del ser humano. Pero que lo puede entender completamente es Jesucristo. Porque Él pasó por lo que usted está pasando. Él pasó por eso. Y pasó injustamente por amor a usted y a mí. Ahora, Jesús es un ser maravilloso. Sale en Juan capítulo 14, ya terminamos. Y Jesús se está yendo, se está despidiendo. Allí Jesús se despide de su gente. Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Jesús es un consolador, pero el Espíritu Santo también es un consolador. Es un consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16. Fíjate el 26 de Juan 14. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que yo os he dicho. ¿Sabe que hay alguien que le puede consolar? Y ese consolador es el Espíritu Santo. Pero escuche bien, Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese consolador se relacione conmigo? Si Él es santo, y la Biblia dice que todos nosotros pecamos, ¿cómo es posible que ese Espíritu Santo, que es consolador, que es experimentado, que le conoce a la perfección, que sabe cuál es su angustia, cómo hacemos para que ese Espíritu Santo tenga una entrevista conmigo? ¿Cómo hago? Sencillamente leyendo. Porque dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús murió con usted para tener una relación con usted. Jesús sufrió por usted para tener una relación con usted. Por eso se hizo hombre. Por eso Dios se hizo hombre para decir, yo pasé por lo que vos pasaste.
Yo sé lo que es tener hambre, yo sé lo que es ser abandonado, yo sé lo que es ser despreciado, yo sé lo que es pasar injusticia, yo sé lo que es ser escupido, abofeteado o cualquiera fuera de la situación. Yo sé lo que vivís y Jesús quiere relacionarse con vos para curar tus heridas, para sanarte, para limpiar eso que nadie ve. Él lo quiere hacer. Él quiere hacer una nueva criatura. Él quiere hacer que las cosas viejas pasen y hacer todas nuevas. Eso quiere hacer Jesús con su corazón. Quiere hacer una nueva criatura. Pero para eso usted le tiene que dejar orar. Y déjeme decirle algo que escuché hace poco. No es que nosotros necesitamos más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesita más de nosotros. ¿Qué significa? Nuestra vida, nuestros sueños, nuestro sufrimiento, nuestros dolores, nuestros miedos, nuestros odios o enojos, todo al Espíritu Santo y que Él obre. Él sabe qué hacer. No es que Él me ayude a mí. O sea, prestame un poquito de esto para completar con lo que me falta. No, todo nuestro ser tiene que ser entregado a Jesucristo y al Espíritu Santo. Entréguele ese sufrimiento que nadie ve, ese dolor que tiene en su corazón, esa pérdida o esa persona por la cual está orando, que aún no tiene a Cristo en su corazón. ¿Cuánto tiempo ora por esa persona? ¿Saben lo que me di cuenta? Yo a mi abuela le predicaba muchas veces, mucho tiempo. Y oraba muy poco y muy poco tiempo por la salvación de mi abuela. Una ecuación ahí no funciona. No es lo que yo puedo hacer, es lo que Él puede hacer. Él puede orar, puede hacer que esa persona que usted ama sea salva. Puede hacer que esa persona que usted ama, que está perdida sin Cristo, llegue a Cristo. Pero usted debe creer que Él lo puede hacer. Él sabe cómo actuar. Él pasó por lo que usted pasa. Él sabe cómo sanar su herida, cómo consolarla, qué decirle y qué no decirle. Él la conoce a la perfección. Y quiero centrarme en esto, porque los tiempos son difíciles. Y si hay algo que se caracteriza, una profesión que está sobresaliendo por las demás, es la psicóloga y la psiquiatra, y el psicopedagogo, todo relacionado con la psiquis. Porque hay mucha gente que tiene dolor interior y necesita resolverlo. Y a veces es necesario de una persona profesional que nos ayude. Pero no hay mayor ser, no hay ninguna persona más experimentada y más barata, porque es gratuita, que la persona de Cristo. Él quiere entregarle a usted su consuelo gratuitamente. Le quiere abrazar a cambio de nada. Le quiere consolar sin nada a cambio. Pero debemos buscarle. Debemos entregarle eso que nadie ve. Hay que entregárselo esta noche. Esta es una noche para entregar su corazón a Dios. Es una noche para arrepentirse por haberle humillado, despreciado, desestimado, y que le empiece a estimar y a creer que Él murió por sus pecados, para que sea una nueva criatura y ya no viva en la tristeza que abate el corazón, sino en la alegría que hermosea su cara. Quiero ver cristianos alegres, caras de cristianos felices, y para eso debemos confiar en Dios. Y confiar en Dios significa entregarle nuestros dolores y sufrimientos, nuestras necesidades y emociones, nuestras luchas y enojos, nuestro pecado, entregárselo a Él, para que Él obre en nuestros corazones. Vamos a orar en esta noche. Señor, Tú moriste por nuestros pecados. Tú pagaste el precio en aquella cruz. Tú te hiciste ejemplo para que sigamos tus pisadas. Tú te hiciste un experimentado en el quebranto. Tú lo hiciste todo por nosotros, Señor, para que cuando tengamos un problema entendamos que Tú eres la experiencia misma y viva de ese problema que tenemos. Tú conoces nuestro dolor, nuestro sufrimiento, y Tú quieres sanar nuestra vida y nuestro corazón. Aquella persona que nos cuesta tanto perdonar, la ponemos en Tus manos, Señor. Aquella persona que amamos tanto y nos lastimó tanto con sus palabras, las ponemos en Tus manos para que nos ayudes a perdonarlas. Aquellas personas que amamos tanto, si están lejos Tuyo, Señor, para que
personas se acerquen con el mensaje del Evangelio. Aquellas personas, Señor, que se fueron lejos y la extrañamos, para que tú nos consueles y tu presencia llene ese vacío. Señor, necesitamos que tú llenes nuestro corazón y para eso necesitamos ser limpios de pecados. Señor, si hay alguna persona que entiende que es pecadora, que se pueda arrepentir en esta noche, que pueda pedirte perdón por ofenderte y que reciba el regalo de la cruz, de Jesús muriendo por nuestros pecados. Confío en tu palabra, Señor. Confío en que tú nos consuelas porque eres un consolador, príncipe de paz. Y confío, Señor, que tú vas a hacer la buena obra en nosotros, porque el que la empezó, la va a terminar. Y ese eres tú, Señor. Eres un Dios completo, un Dios que nos llena en cada una de nuestras necesidades y en cada una de nuestras áreas de la intimidad, de lo que no se ve. Ayúdanos, Señor, si hay gente aquí sufrida, a que pueda aferrarse a tu consuelo y que pueda compartir contigo sus dolencias, sabiendo que tú también pasaste por eso. Tú también pasaste por tal sufrimiento y tú quieres ayudarnos a que podamos en nuestra cara, en nuestro rostro, reflejar un corazón alegre.